Los invito a que abran sus Biblias en el libro de Daniel. Vamos a ver el capítulo 7, en un sermón que yo le titulé El reino de justicia. No hace mucho estaba viendo la película de un hombre que salvó casi 700 niños del holocausto nazi. Y pues son incontables historias, ¿verdad? De cómo vivieron días difíciles, no solamente los judíos, pero principalmente ellos, ¿verdad? Y hemos visto películas así, como una especie como la lista de Schindler, donde hay alguien que está haciendo muchos esfuerzos para salvar de la miseria y de la muerte, ¿verdad? Muchas personas. Y así era este hombre que hasta hace unos 30, 40 años se dio a conocer su historia en una televisora del Reino Unido, donde pues él vivió 106 años y cuando saca los registros de todas las personas que pudo ayudar con otros amigos, pues eran más de 600 niños. Y esos más de 600 niños, pues obviamente habían bastantes sobrevivientes, y cuando se dan cuenta de que aparece uno de los autores intelectuales para coordinar toda la logística y sacar en trenes, pues sí, a un país donde los podían hospedar como refugiados, lo que era Gran Bretaña, pues les trajo mucha esperanza. Hubo muchas personas que no pudieron lograr salir de ahí, sobre todo el último tren que querían sacar, de 9 trenes, el último tenía más de, creo que 120 niños, y se quedaron allá. Entonces dice, eran muy pocas posibilidades, como un 98, 99% de posibilidades de que si te quedabas ahí en la guerra como niño, morías. Entonces, tener ese tipo de esperanzas, hermanos, en días difíciles donde sabes que hay un rayo de luz, donde los padres dicen, hay algunas personas que si les entregamos nuestros hijos, van a poder sobrevivir al menos ellos. Y siempre la humanidad, hermanos, ha querido tener esos rayos de esperanza de luz. A veces no son posibles, pues él se lamentaba mucho, ¿verdad?, por no haber obtenido ese último tren, pero cuando tenemos esa impotencia de que sabemos que la justicia no se llevó a cabo, pues los días pueden ser más oscuros, más depresivos, más siniestros en algunos casos. Y es donde se desea, ¿verdad?, un reino de justicia, donde se desea que hubiera una justicia donde se pague al malo por todas las fechorías que hace con los inocentes, ¿verdad? Y el reino de justicia, hermanos, sí existe. Hay esperanza para todos aquellos que confiamos en ese rayo de luz. Y ese rayo de luz pues está escrito aquí en la Biblia. Y el libro de Daniel, hermanos, nos da esperanza. Y yo quiero que veamos dos cosas: visión del futuro de la humanidad. En este capítulo vamos a ver gran parte de lo que se ha escrito de la historia, pero también vamos a ver el reino de justicia, cómo es establecido. Esto es muy importante, hermanos, porque cada creyente debemos de tener eso en mente. Cuando lo pasamos de vista o pasamos por alto, los días difíciles y sobre todo pues sin esperanza suelen ser más agotadores, ¿verdad? Pero quiero pedirle que me acompañe a hacer una oración más para pedirle a Dios que nos ayude a tener esa visión del futuro de la humanidad y que todo va a terminar en un reino de justicia. Así que la palabra de Dios nos ministre a cada uno de nosotros y nos ayude a vivir con esa esperanza. Acompáñeme. Señor bendito, en esta mañana sabemos que ante las adversidades, ante las injusticias, nosotros quisiéramos ver cómo tu mano poderosa es manifestada, cómo es establecido el reino de Cristo aquí en la tierra. Y a veces dejar de pensar en eso pues nos afecta en muchas cuestiones, Señor, sobre todo en el de no santificarnos, en el de no vivir con esperanza y fe, en el de no tener gozo, Señor, de que tú cambiarás todo, Padre, y de que ya tenemos lo mejor aquí en esta vida, que tú nos has reconciliado con el Padre a través del Hijo. Y yo te ruego, Padre, que uses a tu Espíritu Santo para que nos ministre a cada uno de nosotros,
para que abra nuestro entendimiento y visítanos, Padre, como tú siempre lo haces, Señor, cuando abrimos tu palabra, con un deseo de encontrarnos contigo, Padre. Danos ese deseo ahora mismo y que esta palabra, Señor, fortalezca nuestros corazones. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, visión del futuro de la humanidad. Esto es una de las visiones reveladas al profeta Daniel que encontramos aquí descritos en la segunda sección de su libro, que trata más de profecía que de narrativa. Los primeros capítulos nos hablan acerca de narrativa de lo que estaba sucediendo cuando él fue deportado a Babilonia, pero días y desde que él tenía temprana edad ahí en Babilonia empieza a recibir revelación de Dios. Y vimos en el capítulo 6 al final que Dios le había revelado ciertos acontecimientos de los días futuros cuando él era un anciano. Pero aquí en el capítulo 7, hermanos, vamos a ubicarnos primeramente. Acompáñenme para leer estos primeros 3 versículos. Dice: en el primer año del rey Belsasar de Babilonia, Daniel tuvo un sueño y visiones en su mente. Estando en su cama, entonces escribió el sueño y relató el resumen de él. Miraba yo en mi visión nocturna que los 4 vientos del cielo agitaban el gran mar, y 4 bestias enormes diferentes una de otra subían del mar. Así inicia esta revelación que Daniel lo había ocultado por, parece ser que algunos años. Cuando uno lee el último versículo de este capítulo, dice que él por mucho tiempo guardó esto en su corazón, pero ahora lo está revelando y nos da esa ubicación, ¿verdad? En el primer año del rey Belsasar. Y cuando uno acude a todos los registros históricos, a los comentarios de los teólogos, se va a dar cuenta, hermanos, que esto es cuando él aproximadamente pudo haber tenido unos 67 años de edad. Él vivió todavía otros años más allá en Babilonia. Pudo haber sido ahí cerca del 553 antes de Cristo. Entonces retrocede un poco en la cronología de lo que vimos en el capítulo, de lo que se encuentra al final del capítulo 6. Ahí ya es un anciano, pero aquí todavía no es tan anciano de edad. Y es una visión, hermanos, que complementa el capítulo 2 de Daniel. Cuando nosotros leemos ese capítulo, es acerca de la imagen de Nabucodonosor, del sueño que tuvo de una gran estatua. Si usted lo recuerda, tenía la cabeza de oro y estaba compuesto de plata, lo que eran sus brazos, sus lomos, después el bronce y hasta abajo el hierro mezclado con el barro. Exactamente, hermanos, lo que vamos a ver aquí es una representación que clarifica más acerca de esos 4 imperios. Y ahora lo ve él como 4 bestias. Es un sueño sorprendente. Los japoneses desde hace ya algunos años crearon un término que sale en las películas de ciencia ficción, lo que es un kaiju, y son monstruos que salen del mar, del abismo, y son pues sí, de tamaños enormes. Yo creo que usted ha escuchado, ¿no?, acerca de Godzilla. Es una especie de kaiju donde ellos, dice, hay un portal y salen monstruos. Y cuando uno ve esas películas de ciencia ficción, obviamente que tratan de ser realistas y la gente casi, pues no sé, algunos se pudieran casi desmayar. Y es una impresión, y yo creo, hermanos, que literalmente eso es lo que vio Daniel: 4 bestias espantosas que salen del mar. Y no son bestias pues tamaño como un oso o como se describe aquí, como leopardos, sino es algo enorme en cantidades. Pues yo no sé si 20, 30, 40 metros, no sé qué altura habrán tenido, pero esa es la visión, hermanos. Y lo que vamos a ver descrito en los siguientes versículos, como le repito, es acerca de los mismos imperios que soñó Nabucodonosor. Ahora vienen en figura de bestias, y nosotros hemos conocido y ya son imperios que han pasado a través de los siglos anteriores, pero vamos a ver cómo los describe él. Acompáñenme en el versículo 4 al 6, dice:
acerca de las primeras 3 bestias que él vio. La primera era como un león y tenía alas de águila. Mientras yo miraba, sus alas le fueron arrancadas. Fue levantada del suelo y puesta sobre 2 pies como un hombre, y le fue dado un corazón de hombre. Y otra segunda bestia, semejante a un oso, estaba levantada de un costado, y en su boca, entre sus dientes, tenía 3 costillas. Y le dijeron así: levántate y devora mucha carne. Después de esto, seguí mirando, y otra más, semejante a un leopardo, que tenía sobre su lomo 4 alas de ave. La bestia tenía 4 cabezas y le fue dado dominio. Daniel, hermanos, está recibiendo la visión acerca del futuro de las 3 siguientes potencias mundiales. Y estas concuerdan exactamente con lo que ha pasado a través de la historia. Para que usted ubique un poco, la primera imagen, que es algo como un león, era, por así decirlo, la figura icónica del reino de Babilonia. Y uno ve que un león siempre se describe con esa fuerza, con esa rapacidad de conquistar. Y ellos tenían leones en sus tronos, en el uniforme de sus guerreros. Ellos utilizaban esa figura de león, y aparece, ¿verdad?, exactamente lo que sueña Daniel. Después sueña una bestia con forma de oso. Este oso dice que tenía 3 costillas en la boca, y concuerda exactamente, hermanos, con las naciones que conquistó el imperio medo-persa. Esto ya no es Babilonia, sino que ellos conquistan tanto Egipto, Lidia, y son los que destruyen al reino de Nabucodonosor, a Babilonia. Esa es la segunda bestia que él ve. La tercera, leopardo, es Grecia, y su velocidad de conquista pues es impresionante, ¿verdad? Como lo que puede proyectar ese animal, ¿verdad? Eso, hermanos, es el imperio de Grecia, y nosotros hemos escuchado cómo su líder fue el que conquistó gran parte del imperio conocido en aquella tierra, y no solamente subyuga al reino anterior de los medos persas, sino que lo hace con una velocidad sorprendente. Esto es Alejandro Magno, hermanos. Cuando termina ese imperio, se divide en 4 generales. Entonces uno sabe cómo se reparten la tierra desde el Medio Oriente hasta África, lo que era Egipto. Entonces esas 4 cabezas son representadas en esos 4 generales. Cuando uno se pone a leer comentarios, y yo creo que está inundado de predicaciones en el internet, de pastores o teólogos que les gusta mucho hablar del fin de los tiempos, pero Daniel siempre está dando, ¿verdad?, esa especie de figuras, porque la cuarta bestia se va a referir al imperio de Roma y la Gran Babilonia. Entonces les gusta mucho, ¿no?, explicar exactamente por qué se levantó ese oso como caminando de su costado, qué significa el mar de donde salen. Entonces tratan de aclarar cada uno de los simbolismos que vamos a encontrar aquí. ¿Por qué tiene alas? ¿Por qué 4 cabezas? Y pudiéramos pasar horas y horas ahí, hermanos, pero simple y sencillamente lo que se le está revelando a Daniel, hermanos, es el futuro de la humanidad. Cuando Daniel vivía, le tocó experimentar las primeras 2 bestias que él ve, pero las siguientes 2 él ya estaba, pues ya no estaba con vida. Y esto, hermanos, es una muestra de que Dios no es alguien que está aislado acerca de la historia, pero permite que siervos y profetas de Él den un adelanto a la historia de la humanidad, y sobre todo al pueblo de Israel, con tal de traerles esperanza para el futuro. Primero, hermanos, se empieza a revelar para que vean todo lo que Dios dice se va a llevar con una exactitud en cuanto a los acontecimientos que Él mismo está previendo. Y quiero que veamos la cuarta bestia. En los versículos 7 y 8 se encuentra esto. Dice: después de esto seguí mirando en las visiones nocturnas, y vi una cuarta bestia terrible, espantosa y en gran manera fuerte. Tenía enormes dientes de hierro y devoraba
desmenuzaba y pisoteaba los restos con sus pies. Era diferente de todas las bestias que le antecedieron y tenía 10 cuernos. Mientras yo contemplaba los cuernos, vi que otro cuerno, uno pequeño, surgió entre ellos, y 3 de los primeros cuernos fueron arrancados delante de él. Y este cuerno tenía ojos como los ojos de un hombre y una boca que hablaba con mucha arrogancia. Si se fijan, esta última bestia no tiene comparación a algo que se pudiera ver en la tierra. O sea, no es como un leopardo, como un oso o como un león. Dice, es completamente distinto a todos y de una manera pues espantosa. Esto, hermanos, es el imperio de Roma. Y las 4 visiones, las 4 bestias que acaba de ver Daniel, hermanos, puede representar cerca de 1000 años de la historia. O sea, a Daniel se le revela que iba a pasar en los últimos 1000 años. Algunos de estos imperios habían dominado 200, 400 años, pero si uno hace la suma, más o menos desde el 600 antes de Cristo que nace Daniel, y luego empieza a vivirlos, a experimentarlos, hasta más o menos el 500 después de Cristo, cuando es la caída del imperio de Roma, pues nos da esa cantidad de años, hermanos, un milenio que es adelantado al pueblo de Israel, porque Daniel, el profeta de Israel, está cautivo en Babilonia, pero escribe todo esto y lo da a conocer a los israelitas exiliados, y seguramente, hermanos, también llegó a aquellos que vivían en Jerusalén, los que se quedaron con Jeremías, los que se quedaron en esa pues afrenta, ¿verdad?, que conocíamos, los pobres que se quedaron después de la destrucción del templo. Ellos tienen que recibir qué va a pasar en los futuros años. Y todo, hermanos, pues hasta aquí es algo nada alentador, sino todo como que está cubriendo toda la faz de la tierra la injusticia, porque solamente habla de bestias espantosas, de destrucción, de sometimiento uno a otra, de estar reinando el reino de las tinieblas, ¿verdad? Todo esto, hermanos, y sobre todo en la 4ª bestia, suena algo pues desalentador. Nos habla de 10 cuernos, un cuerno pequeño que se está haciendo cada vez más grande y destruye a 3 cuernos, un cuerno que habla con arrogancia. Los comentaristas, hermanos, la mayoría y todos están de acuerdo que es la figura del anticristo. Y el anticristo, hermanos, es algo que se va a ver a través de los siglos. Se va a consumar con una figura o con un personaje que va a ser el más claro de toda la historia, que va a hacer guerra contra Cristo. Pero siempre han existido, ¿verdad?, esos anticristos. Sobre todo muchos de los teólogos y que les gusta estudiar, ¿verdad?, este tipo de libros de profecía, se pueden detener bastante sospechando y pensando que se cumplió en Antíoco Epífanes. Es uno de los emperadores de Roma que profana el templo de Jerusalén, que ellos habían reconstruido, ¿verdad? Y él dice, mete cerdos en el altar, los sacrifica, obliga a los judíos que profanen ese templo. Entonces uno pudiera pensar, pues sí, se cumplió en parte, pero no se cumple el resto de la profecía, porque Daniel, hermanos, no solamente está hablando de los próximos años, de 100, 200, 300 años, unos 400 cuando ya se establece el imperio de Roma, sino a través de lo largo de la historia de la humanidad. Es una muestra, hermanos, de el anticristo que siempre va a estar presente a lo largo de los siglos. Pero también, hermanos, en esa visión se nota un contraste y eso trae esperanza. Y ese contraste nos habla también, continuando acerca de la revelación de los últimos tiempos. En el versículo 9 dice, seguí mirando hasta que se establecieron tronos y el anciano de días se sentó. Y él describe así al Padre, hermanos. El anciano de días, su vestidura era blanca como la nieve y el cabello de su cabeza como lana pura.
su trono llamas de fuego, sus ruedas fuego abrasador. Un río de fuego corría saliendo de delante de él. Miles de millares le servían y miriadas de miriadas estaban en pie delante de él. El tribunal se sentó y se abrieron los libros. Entonces yo seguí mirando a causa del ruido de las palabras arrogantes que el cuerno decía. Seguí mirando hasta que lo mataron a la bestia, destrozaron su cuerpo y lo echaron a las llamas del fuego. A las demás bestias se les quitó el dominio, pero les fue concedida una prolongación de la vida por un tiempo determinado. Y en lo que avanza aquí, hermanos, como dice la escritura, que Daniel escribe las partes principales de su sueño, esto es lo que trae más esperanza. Está viendo todo ese panorama desolador y de bestias terribles, pero de pronto se establecen tronos y aparece el anciano de días. Y nos habla de cuestiones que nos afirman de que es el Rey de Reyes y Señor de Señores, es el juez del universo, porque dice, se abren los libros donde está escrito pues todo acerca de la humanidad, todas las acciones a nivel individual de las personas seguramente, pero también en cuanto a las naciones e imperios. Esto está viendo Daniel, un trono supremo, y ahí se sienta nuestro Dios que tiene registrado absolutamente todo lo que ha habido en el pasado y habrá en el futuro de la historia. Y es esperanzador esto, hermanos, porque todo lo que acaba de ver Daniel, no sé cuántos minutos habrá estado contemplando estas bestias terribles, pero dice, llega un punto donde se les quita ese dominio que tenían y se les quita cuando aparece el supremo rey, ¿verdad? Esto manifiesta, hermanos, los planes de Dios para el futuro de la humanidad. Y Dios quita y pone las potencias mundiales y les ha dado poder hasta cierto punto, pero Él mismo se los arrebata. Dice, a las primeras 3 bestias no fueron destruidas, pero sí se les quitó ese poder y autoridad. Porque podemos ver, ¿verdad?, que todavía hay vestigios de algunas de esas civilizaciones. Pero lo que sí es bien claro es que al último reino, el más terrible, pues se puede abatir por completo. Esto trae esperanza, hermanos, porque ver esa imagen de la superioridad de nuestro Dios, cómo se describe, ¿verdad? Desde su imagen tan pura, perfecta, resplandeciente, describe desde los cabellos a su trono, describe también el poder, todo lo que simboliza el fuego. Y uno, si viera esa visión, pudiera haberte sido algo que te estremecía, pues no sé, los pensamientos, te erizaba la piel, ver esas bestias terribles, pero de pronto aparece algo mucho más terrible que ellos, mucho más poderoso. Y sobre todo, no solamente terrible en cuanto a que puede terminar con ellas, pero también que trae esperanza. Porque se nota una imagen, hermanos, de alguien que busca la paz. Es una imagen que está evocando pureza, no tinieblas. Él no está hablando de algo más terrible, sino algo más poderoso y más esperanzador. Y eso es la imagen que vio Daniel, hermanos. Pero quiero que continuemos, hermanos, en qué más vio. En los versículos 13 y 14, Daniel seguía mirando en las visiones nocturnas y en las nubes del cielo. Venía uno como un hijo de hombre que se dirigió al anciano de días y fue presentado ante él, y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es un dominio eterno que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Y ahora no solamente tenemos la imagen que vio Daniel del Padre, sino ahora de su Hijo. Lo que nosotros pues ahora conocemos, ¿verdad? La Trinidad está ahí presente, pero el Padre, el Dios Supremo, ejecuta todo y le da autoridad a su Hijo Jesucristo. Y para Daniel tener esa visión y compartirla, hermanos, a los israelitas que quedaron en afrenta en Jerusalén y a los cautivos en Babilonia, tenía que transmitirles algo de esperanza.
Y sobre todo aquel que creyera por fe que el futuro de la humanidad está en manos de Dios, pues iba a traer ese rayo de luz y esperanza y por lo tanto cambiar su estilo de vida, cambiar su manera de pensar, no afligirse tan fácil, ¿verdad?, ante pues lo terrible que parecía su situación. Piense el único y el centro supremo de adoración de un israelita que tenía el templo, y ahora fue destruido. Ya no podía llevar y presentarse ante Dios sus ofrendas de paz, sus sacrificios por el perdón de sus pecados. Entonces para ellos, hermanos, era algo demoledor, ¿verdad?, en cuanto a sus ganas de seguir adelante, porque decía, toda mi religión, toda mi esperanza, todo lo que yo tenía para pues tener gozo, para encontrarme con Dios, fue destruido. Pecamos contra Dios. Parece que ahora el dominio de las tinieblas nos despedazó por completo y no podemos levantarnos de esas cenizas. Pero Daniel llega con esta clase de visión y les dicen, ¿saben que la historia de la humanidad no termina aquí? A pesar de que el pueblo de Israel, que los escogidos atraviesen por momentos difíciles y donde el mal se ve que está gobernando, el final no va a ser desesperanzador. Eso, hermanos, es la visión del futuro de la humanidad. Y el pueblo de Dios, hermanos, lo tenemos que ver, porque tenemos que recordarnos continuamente cómo es la descripción del poder de nuestro Señor Jesús. Y me gusta mucho cómo se encuentran estos versículos 13 y 14. Son características, hermanos, del reino de Cristo. Y vea nuevamente qué clase de palabras vienen en el versículo 14. Le fue dado dominio, gloria y reino. Lo más glorioso que pueda existir en el universo se le da a Cristo Jesús. Se le da el reino supremo para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Y sabemos, ¿verdad? Eso va a abarcar todo. Si Él es supremo, es para que todo lo que Él fragmentó, dividió en aquel día de la Torre de Babel, cómo se hicieron los límites de las naciones, cómo se distribuyeron a lo largo del planeta, ahora todos ellos le van a servir al único que es digno. Y vemos, tiene más palabras, como dice, su dominio es un dominio eterno que nunca pasará. Y su reino será uno y no será destruido. Cosa completamente distinta a los imperios anteriores. Por ejemplo, el imperio romano, que se puede ver como una especie de mezcla de hierro con barro. Dice, de manera interna ellos se fragmentaron a pesar de que conquistaron, pero no era un imperio unido. Sin embargo, el de Cristo sí va a ser un reino único. Y también todos aquellos imperios y reinos fueron perecederos, pero dice, este va a ser eterno. Entonces, hermanos, es un libro que nos recuerda cómo es el glorioso imperio de nuestro Señor Jesucristo. Y tener eso en mente, hermanos, nos trae seguridad y esperanza de que todo va a estar bien, ¿verdad? De que todo va por buen camino mientras avance la historia de la humanidad. Esto se va a consumar, hermanos, y los que creemos en eso, pues nos va a afectar en nuestra manera de vivir. Ahora, hermanos, a partir del versículo 15, quiero que veamos con este título que yo le puse, el reino de justicia es establecido. Y aquí es donde a Daniel le han surgido muchas dudas. O sea, toda esta visión, él quería saber, yo creo, bastante significado, sobre todo lo que más le llama la atención es ese último imperio, ¿verdad? La bestia espantosa. Y él empieza a hacer preguntas. Y aquí lo vemos, a mí, Daniel, se me angustió por dentro el espíritu y las visiones de mi mente seguían turbándome. Me acerqué a uno de los que estaban ahí de pie y le pedí que me dijera la verdad acerca de todo esto. Y me respondió dándome a conocer la interpretación de estas cosas. Estas bestias enormes, que son cuatro reyes que se levantarán de la tierra. Pero los santos del Altísimo recibirán el reino y poseerán el reino para siempre por los siglos de los siglos.
Esto era una buena noticia para Daniel, hermanos, porque él era del remanente fiel. Él amaba a Dios y veía que seguía en Babilonia. No había hasta ese entonces lo que él estaba viviendo ahí en esa nación. No había todavía algún vestigio de que le tocara vivir la restauración de Jerusalén. Y él estaba viendo con sus propios ojos, ¿no? Él experimentó cómo asesinaron a sus padres, cómo lo llevaron a fuerza a otro imperio donde querían contaminarles todas sus costumbres y todo lo que era sus preceptos de la ley de Moisés, ¿verdad? Y escuchar lo que le dice esta persona en la visión. Y le dice, sí, esas 4 bestias son terribles y son 4 reinos, pero todo esto va a terminar. Los santos del Altísimo recibirán el reino y poseerán el reino para siempre por los siglos de los siglos. Entonces yo creo, hermanos, que Daniel le cambia el semblante y él tuvo que haber tenido una reacción positiva, ¿verdad? En esa visión. Yo creo que usted lo ha experimentado, ¿verdad? Son sueños tan vívidos donde a veces si tienes una pesadilla y no puedes controlar eso, ya quisieras que pasen esos segundos de oscuridad en tu mente y de pronto llega la paz, ya sea porque te despertaron o cambió el rumbo del sueño. Y así le pasa a Daniel. Él cambia por completo toda esa aflicción, trayéndole esperanza, porque dice, a los santos se les va a hacer entregado el reino de justicia. Y eso, hermanos, Daniel lo calla por algún tiempo, pero llega un punto donde el Espíritu Santo y Dios mismo le dice, lo tienes que escribir, tienes que darles esperanza, porque esta visión él la recibió de más temprana edad, pero la escribe ya cuando es un anciano y dice, ahora es tiempo de que no solamente yo sea fortalecido con estas profecías, sino también mis hermanos. Y él escribe. Él lo registra y es lo que tenemos aquí, hermanos, en el libro de Daniel. La respuesta que recibe Daniel a su pregunta es que le dice, solamente hay un reino permanente y pertenece a los santos. Entonces es una de las preguntas que le son contestadas a Daniel de ese sueño, pero él tiene más preguntas, hermanos. Y lo vemos en el siguiente versículo 19. Entonces quise saber la verdad acerca de las 4 bestias que eran diferentes de todas las demás y en gran manera terrible, con sus dientes de hierro y sus garras de bronce, y que devoraba, desmenuzaba y pisoteaba los restos con sus pies. Y la verdad acerca de los 10 cuernos que tenía en su cabeza y del otro cuerno que había surgido delante del cual cayeron 3 de ellos, es decir, el cuerno que tenía ojos y una boca que hablaba con mucha arrogancia y cuya apariencia era mayor que la de sus compañeros. Mientras yo miraba, este cuerno hacía guerra contra los santos y prevalecía sobre ellos, hasta que vino el anciano de días y se hizo justicia a favor de los santos del Altísimo. Y llegó el tiempo cuando los santos tomaron posesión del reino. Se le vuelve a afirmar, o pues se le está explicando lo que acaba de ver, ¿verdad? Pero en otras palabras le está diciendo, Daniel, es algo de tanta aflicción que yo veo una visión de alguien que está blasfemando el nombre de Dios. Está maldiciendo a Dios, diciendo cosas espantosas, terribles, que no sé qué tipo de cosas habrá escuchado, que es el peor de los dioses, que es el que abandona a su pueblo, que es el que no hace justicia, que es el que no ama a las criaturas porque las tiene viviendo en miseria. Y muchas cosas terribles tuvo que haber escuchado Daniel. Y él veía en esa visión cómo los santos, los justos, querían a lo mejor derrotarla, querían enfrentarla. Pero dice aquí en este versículo 21, esta bestia, lo que yo miraba es que prevalecía sobre los santos. Ellos estaban en continua guerra y decían, nosotros no queremos que sigas diciendo blasfemias contra Dios, no queremos que sigas oprimiendo y llenando de oscuridad el mundo, o como se pudiera interpretar esto, pero dice, estaban en una guerra, pero dice, no lo podían derrotar.
no le podían hacer nada. Entonces eso es una visión de mucha impotencia, ¿verdad? Pero el versículo 22 lo cambia todo, dice, hasta que vino el anciano de días y se hizo justicia a favor de los santos del Altísimo. Esa victoria, hermanos, solamente Cristo la puede dar. Dice, llega ese tiempo cuando los santos tomaron posesión del reino, pero es porque su caudillo, su libertador, es el que toma y vence, ¿verdad? Daniel presenció algo que le disgusta, pero también presencia algo de suprema esperanza, hermanos. En esta visión, lamento decirle que no le voy a decir qué son los 10 cuernos, no le voy a dar un nombre específico de quiénes son esos 3 cuernos o por qué un ojo del otro que sale. Pero sí, hermanos, siempre habla el mayor opositor en toda la historia, se le describe con ese nombre, el anticristo. Y esa es la persona más importante. En realidad, todo lo que ha visto en estas visiones, las 4 bestias, los 10 cuernos, todos esos son imperios, personas importantes que han vivido a lo largo de la historia de la humanidad, hermanos, que han querido sumergir en tinieblas este mundo. Pero ellos no van a prevalecer. Solamente nos basta con eso, hermanos. Es entender el panorama, qué es lo que quiere transmitir la Escritura, que hay esperanza. Y vea por último los versículos 23 al 28, despejando más dudas acerca de lo que tenía en su corazón Daniel, que quería saber. Después me dijo, la 4ª bestia será un 4º reino en la tierra que será diferente de todos los otros reinos. Devorará toda la tierra, la pisoteará y la desmenuzará. Y los 10 cuernos de este reino son 10 reyes que se levantarán, y otro se levantará después de ellos. Él será diferente de los anteriores y subyugará a 3 reyes. Él proferirá palabras contra el Altísimo y afligirá a los santos del Altísimo e intentará cambiar los tiempos y la ley. Y les serán entregados en sus manos por 3 años y medio, pero el tribunal se sentará para juzgar y su dominio le será quitado, aniquilado y destruido para siempre. Y la soberanía, el dominio y la grandeza de todos los reinos debajo de todo el cielo serán entregados al pueblo de los santos del Altísimo. Su reino será un reino eterno y todos los dominios le servirán y le obedecerán. Hasta aquí la revelación. En cuanto a mí, Daniel, mis pensamientos me turbaron en gran manera y mi rostro palideció, pero guardé el asunto en mi corazón. Recuerde, él escribe esto cuando ya tiene unos 90 años, pero él lo vio cuando tenía a la mitad de los 60 años de vida. Y todo esto, hermanos, aunque nosotros no sepamos todos los detalles, la Escritura, hermanos, nos da lo suficiente. Nos está diciendo que toda la humanidad y los santos somos afligidos a lo largo de los siglos. Y pareciera que por más intentos y esfuerzos que hagamos, no le vamos a hacer nada a ese opresor. Pero, sin embargo, tenemos a aquel que va a honrar y glorificar al anciano de días y va a destruir, ¿verdad?, a todo imperio que se ponga delante de él. Y esto, hermanos, pues nos habla de lo mismo que estamos viviendo hoy en día. Nosotros experimentamos exactamente lo que vivió Daniel, cómo este imperio quiere terminar con todo lo que es santo, hermanos. En estos últimos versículos que estábamos leyendo, pues nos habla, ¿verdad? Así como esa bestia pisoteaba, desmenuzaba y se levantaba contra todos los imperios anteriores y parecía que era imparable, pero sobre todo, hermanos, lo que vemos es que él quería destruir todo lo que tiene que ver con la santidad. Él quiere destruir todo lo que tenga que ver con la paz y con la esperanza. Sin embargo, tener un capítulo así como Daniel 7, hermanos, nos habla en qué termina la historia. Y la iglesia, hermanos, lo tenemos que recordar. Y yo, analizando cuántas veces se nos
recalcó en este capítulo, hermanos, que hay un antes y un después, un momento de tristeza y de angustia y de pareciera desesperanza, pero de pronto llega el reino de justicia y se establece porque se establece. En este capítulo, hermanos, se menciona 5 veces eso. A lo mejor por la manera como lo leímos no lo percibió, pero quiero que me siga, hermanos. ¿Y por qué tenemos que escuchar 5 veces al menos solamente en un capítulo esto, hermanos? Y piensen lo siguiente: Dios quiere que tú y yo lo tengamos bien grabado en la mente. Eso es necesario. Fíjese el versículo 11: después de describir el trono majestuoso del anciano de días, como su trono es de llamas de fuego y sus ruedas y fuego abrasador, eso se pone en ejecución en el versículo 11. Dice: entonces yo seguí mirando a causa del ruido de las palabras arrogantes del cuerno que decía. Seguí mirando hasta que mataron a la bestia, destrozaron su cuerpo y lo echaron a las llamas del fuego. Eso es la justicia, hermanos. Se estableció ese reino. Número 2, ahora vea el capítulo 14. Dice: le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es un dominio eterno que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Y ahí es donde vemos otra vez, se va a establecer ese reino. Ahora vaya al versículo 18, dice: pero los santos del Altísimo recibirán el reino y poseerán el reino para siempre por los siglos de los siglos. En el versículo 21 veíamos cómo terminaba: prevalecía sobre ellos el que hacía esa guerra, ¿verdad? Pero el 22: hasta que vino el anciano de días, se hizo justicia a favor de los santos del Altísimo. Llegó el tiempo cuando los santos tomaron posesión del reino. Y por último, en el versículo 26, otra vez nos está diciendo en el versículo 25 cómo profiere palabras con arrogancia contra el Altísimo. Pero el tribunal se sentará para juzgar y su dominio le será quitado, aniquilado y destruido para siempre. Y nos habla, ¿verdad? Ese punto, cuando se establezca la justicia, es un día que existe, hermanos, y va a vivir. Va a suceder, hermanos. Daniel sin duda lo quería vivir, hermanos, experimentar. A lo mejor se antojaba, ¿verdad? Que él mismo viera cómo viene, no sé, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Él está viendo las figuras que apuntan a Cristo, todo lo que va a hacer en la cruz. Pero cuando aparece y él quisiera ver, cómo me gustaría que una mañana se escucharan trompetas de guerra y que se sintieran aturdidos el ejército donde yo estoy aquí resguardado, y de pronto entrara triunfalmente nuestro libertador y establezca un gobierno de justicia donde ya no se pisotee más al débil, donde ya el soberbio no siga gobernando. Eso, hermanos, seguramente que Daniel hubiera querido vivir y experimentar, pero no lo vivió, hermanos. Solamente se les reveló que sucedería. Y eso, hermanos, para Daniel era suficiente para tener esperanza y decir: no terminan las cosas aquí. Hay esperanza para el futuro. Y esa esperanza, así como Dios ha cumplido y nos ha tocado ver, o sea, en días pasados, los profetas pasados, cuando hablan de parte de Dios, todo se cumple. Daniel le tocó ver, ¿no? Así en el capítulo, al final del capítulo 6, esa visión que ve de la mano que escribe en la pared y le dice: esto significa, se acaba tu reino y viene otro. Y a Daniel le tocó ver esa transición del reino del león al reino del oso, de esas bestias, ¿verdad? No le tocó ver lo que veía al final de la visión, pero dice: si yo pude ver eso y se cumplió, necesito que ustedes también confíen igual que yo en que todo va a terminar bien. Existe un reino de justicia y va a ser establecido. Eso es lo que necesitaban los israelitas en Babilonia y en Jerusalén, una esperanza futura. Y nosotros también, hermanos. ¿Por qué?
El anticristo siempre ha estado presente en cierta manera, pero vendrá, ¿verdad? Y donde pues va a ser cada vez más directos sus ataques, más terribles hacia los santos, más persecución hacia el pueblo, más inmoralidad, más guerras, más miseria en el mundo. Pero sin embargo, no va a terminar ahí. Nosotros también necesitamos tener esperanza, hermanos, y tenemos este capítulo de Daniel. Quiero que empecemos a pensar en algunas cosas de que pudiéramos aplicar nosotros, hermanos, con una lectura como la de Daniel 7, hablando del reino de justicia. Y déjeme sugerirle algunas cosas. Estas visiones que se cumplieron al pie de la letra, se va a consumar y nos debe de traer esperanza, hermanos, porque es impresionante, hermanos, cómo a lo largo de la historia, y si usted ve películas, lee acerca de los registros históricos de este lapso de unos 1000 años, todo coincide increíblemente, tan perfectamente con todo lo que Daniel dijo. A tal grado que los incrédulos dicen, Daniel es un personaje que vivió después de estos acontecimientos, por eso simplemente le da figuras y exactitud a las cosas. Porque ellos no creen, hermanos, de que Dios se relaciona con sus hijos y les revela las cosas futuras. Pero, hermanos, nosotros debemos de tener esperanza de que otras promesas tenemos esperando que se cumplan, hermanos. Que Cristo volverá a poner sus pies en el monte de los olivos. Que así como le dijo el ángel, ¿vieron a Jesús ascender al cielo? ¿Vieron cómo se desapareció en las nubes? Así va a regresar. Y eso, hermanos, nosotros debemos de tener esa esperanza. Daniel, hermanos, está apuntando principalmente en este capítulo a todo lo que conocemos del reino de Cristo, lo que ocurrió en el Calvario. El plan de redención donde se hace hombre, el Hijo de Dios, vive de manera perfecta y muestra compasión y entrega su vida. En esa cruz, hermanos, es donde destruye el imperio de la muerte. Él asciende al cielo, resucita, asciende al cielo para que se le dé ese dominio, ¿verdad? Y sobre todo Daniel nos está dando un adelanto de lo que iba a suceder. Ese reino de justicia, cuando se establezca, principalmente va a ser en los corazones del hombre, porque va a cambiar nuestros pensamientos, va a hacer que nosotros amemos a Dios, va a hacer que todo esto sea diferente. El reino de los justos va a permanecer para siempre. Entonces, hermano, esa flama, eso que inicia en nosotros cuando somos adoptados como hijos, de anhelar santidad, de anhelar la justicia, se va a consumar por toda la eternidad. Eso nos espera, hermanos. Nos recuerda que Cristo es el vencedor, y por eso, hermanos, es digno de adoración. Cristo el vencedor, hermanos. Aunque nosotros como iglesia queremos hacer algo y decirle, yo quiero ayudarte, Dios, quiero pelear contra la maldad, quiero ir a evangelizar, quiero ganar almas para Cristo, quiero que se calme más acerca de todo esto que estamos viviendo. Usted sabe, hermanos, hay incontables maneras de cómo la iglesia lo tenemos que hacer, hermanos, pero nunca va a ser suficiente. Por ejemplo, hay grupos evangélicos y pastores que están bien comprometidos y dicen, queremos juntar firmas para que no se aprueben ciertas leyes donde van a hacer que nos metan a la cárcel, que se desintegre la familia, que se corrompa moralmente desde que son menores de edad nuestros hijos. Y dice ellos, yo quiero hacer algo para frenar y detener eso, hermanos, pero nunca va a ser suficiente. De que lo tenemos que hacer es bueno, hermanos, pero nunca va a ser diferente, nunca va a ser la diferencia. Lo que va a ser suficiente es que Cristo venga y aplaste a ese imperio. Y nosotros decimos, ven, Señor Jesús, ven, porque solamente tú puedes terminar con esto. Y cuando perdemos de vista esto, hermanos, pues no sé, yo creo que no le hayamos sentido, ¿verdad?, a esta vida.
y empezamos el mismo cristiano a decir cosas como, pues ¿para qué traigo otro hijo a la vida ahora en estos días? ¿Para qué me esfuerzo en mi trabajo? ¿Para qué trato de ser un ciudadano distinto a los demás? No, hermanos, nosotros vamos a tener esperanza y decir, yo quiero asegurarme de que siempre voy a estar de ese lado que anhela la justicia. Este capítulo, hermano, nos explica otra cosa, por qué hay tanta maldad hoy. Pero no solamente eso, hermanos, sino nos explica que ya no va a prevalecer. Fíjese el versículo 25 nuevamente, donde dice, Él proferirá palabras contra el Altísimo, afligirá a los santos del Altísimo e intentará cambiar los tiempos y la ley, y les serán entregados en sus manos por 3 años y medio. Entonces es eso, dice, intentará borrar todo lo que tenga que ver con la justicia. Siempre ha querido hacer eso el enemigo, hermano. Si Satanás tuviera éxito con sus planes, yo creo que lo primero que él haría era destruir la Biblia y que no fuera accesible a nadie, a ninguno. Eso es lo que ha querido hacer siempre en muchas naciones, en mucho tiempo. Si no lo ha logrado, entonces lo que se propone después de eso es distraerlos para que no leamos. Es meternos dudas para que no creamos en este mensaje de esperanza. Pero dice, eso se va a acabar en el versículo 26. El tribunal se sentará para juzgar y su dominio le será quitado, aniquilado y destruido para siempre. Entonces nosotros sí comprendemos, hermanos, por qué hay tanta maldad aquí, ¿verdad? Y se mete hasta afecta a nuestras familias, a nosotros personalmente, a las iglesias, al liderazgo de las iglesias. Es tan abrumador a veces, ¿verdad? Todo este poder maligno, pero dice, no va a permanecer para siempre. Esta profecía, hermanos, tiene un propósito para nosotros, que nosotros hayamos venido hoy y meditáramos en este capítulo 7. Déjeme llevarlo a una de las conclusiones de este libro de Daniel. Avance al capítulo 12 y vamos a entender por qué es tener estos libros de profecía acerca del futuro. En específico, este versículo 10 dice, bueno, vamos a leer desde el 9. Él respondió, anda Daniel, porque estas palabras están cerradas y selladas hasta el fin, hasta el tiempo del fin. Muchos serán purificados, emblanquecidos y refinados. Los impíos procederán impíamente y ninguno de los impíos comprenderá, pero los entendidos comprenderán. Ese es uno de los propósitos, hermanos, de Daniel, que nos santifiquemos, que estemos completamente seguros, hermanos, de qué lado estamos. De los impíos que solamente quieren pensar impíamente y no les interesa para nada la agenda de Dios y su voluntad, o nosotros queremos ser de los que se quieren emblanquecer, que se quieren refinar. Por eso tenemos este libro, pensar y entender en dónde estamos viviendo ahora, pero que hay esperanza y será establecido un reino de justicia. Es para que nosotros nos purifiquemos, hermano, nos limpiemos de pecado y nos aseguremos de qué lado estamos. ¿Por qué, hermanos? No hay nada mejor en este mundo de maldad y de miseria, que tener nuestra mirada en lo eterno. Si nosotros perdemos de vista lo que va a pasar y lo que la Escritura nos dejó para tener esperanza, nuestros días van a ser vanos, hermanos. No vamos a tener la motivación suficiente para vivir conforme a lo que Dios le agrada. No vamos a querer perdonar, no vamos a querer ser honestos, no vamos a querer evangelizar, no vamos a querer ser buenos padres, buenos esposos, buenos alumnos, no vamos a querer ser buenos hijos. ¿Por qué? Porque no estamos motivados, hemos perdido de vista el final de la historia. Y el creyente, hermanos, la Escritura una y otra vez nos invita a vivir pensando en lo eterno, pensando en lo eterno. Cuando nosotros perdemos de vista estos pasajes y de tener una mirada así de que este es el fin de la historia, esto es lo que va a ocurrir,
el reino de justicia será establecido, pues todo es completamente diferente. Déjeme hacerle lo siguiente a manera de pregunta. Si no nos aseguramos de qué lado estamos, hermanos, si pertenecemos a los santos, pues hay esperanza, pero si no, hermanos, es lo que debemos de preguntarnos nosotros y también a nuestros seres queridos. ¿Serás aplastado por ese reino de justicia? Porque es todo lo que acaba de decir en este pasaje. Va a terminar con la maldad, la va a aniquilar, los va a destruir. O si no, ¿reinarás con los justos por la eternidad? Si ese es tu deseo y si realmente tú crees que eres parte de ese reino, te tienes que comportar como uno de ellos, ¿verdad? Por eso decía en este capítulo 12, muchos serán purificados, emblanquecidos y refinados. Y ahí es donde debemos de analizarnos, hermanos, y tener un deseo y decirle: Dios, yo creo que necesito anhelar más ese reino de justicia. Necesito pensar más en mí y qué tanto compromiso tengo en ese reino de justicia y esperanza. ¿Por qué, hermanos? Porque el fin de la historia está escrito y va a suceder. Cristo va a terminar con la maldad. Y si no estamos con Él, obviamente que nos vamos a meter en problemas con Él mismo. Esto es lo que debemos de proclamar. Esto, hermanos, es lo que principalmente va a traer paz a nuestros corazones y resuelve el problema principal del hombre, de la mujer. ¿En qué reino nos encontramos actualmente? Porque todo lo demás es secundario, hermanos. Resolver nuestros problemas de finanzas, de salud, nuestros problemas relacionales, nuestros problemas del país en que vivimos, del futuro que estamos tratando de asegurar para el retiro. Todos esos, hermanos, son problemas secundarios. Debemos de resolver principalmente esto y vivir a la luz de ese reino. ¿Qué le parece si hace una oración conmigo y le pedimos a Dios que principalmente nos dé esa convicción de que nos estamos purificando? Amén. Señor bendito, tu palabra ha sido expuesta y tú nos invitas, Señor, a vivir conforme a lo que profesamos, a ser santos porque tú eres santo. Y obra, Señor, solamente tu palabra puede hacer que cada uno de nosotros despertemos, Padre, de una vida donde no queremos comprometernos y luchar bien contra nuestro pecado. Ayúdanos, Señor, a purificarnos cada vez más y más. Y gracias, Señor, por ser tan bueno, porque tú nos das tu palabra y es lo que es suficiente. Nada nos puede despertar, Señor, para ser santos y ser cada vez más semejantes a Cristo Jesús, sino tu palabra misma. Gracias, Señor, porque nos dejaste este capítulo de Daniel y nos habla de que ese reino de justicia va a ser establecido. Queremos presenciarlo, Padre, porque aunque en este día a lo mejor nosotros no somos una iglesia o alguno de nosotros no ha estado viviendo afligido de una manera que ya quisiéramos, Señor, que vengas. A lo mejor nosotros no tenemos ni la menor idea de, Señor, de qué es ser perseguido como en el tiempo de Daniel, que los querían arrojar a los leones o quemar en un horno, Señor. Pero Padre, la maldad está ahí presente y quiere destruir nuestras vidas, nuestros hogares. Y queremos estar de tu lado porque tú eres el vencedor. Queremos confiar, Señor, en que el futuro de la historia hay esperanza y hay paz si nosotros creemos en todo lo que hizo Jesús en la cruz, que Él venció al maligno, Señor, que Él consumará todo eso deteniendo al anticristo, que Él se le va a entregar un dominio de justicia y queremos esa justicia, Padre. Ya no queremos que hayan niños huérfanos, que hayan personas esclavizadas a algún vicio o a la maldad. No queremos, Padre, que hayan más personas que no saben en absoluto quién es tu Hijo Jesús y solamente blasfeman
tu nombre, Señor, y adoran a cualquier otra cosa menos a ti, que eres el digno, Padre. Ayúdanos, Señor, a hacer la diferencia y estar siempre con la esperanza de que tú vendrás y cambiar todo. Haz, Padre, que tu palabra toque el corazón de mis hermanos y que cada uno de nosotros, con la ayuda de tu Espíritu Santo, encuentre la manera en cómo debemos aplicar estos principios y vivir para glorificarte. En nombre de Cristo Jesús te lo pido. Amén.